Quiero recibir tu preciosa unción. Ven, sáname, Señor, que un milagro hoy quiero yo de ti. En el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo. Sano estoy por su Espíritu Santo. Sano estoy por su Espíritu Santo. Dios los bendiga, queridos hermanos y vida que nos escuchan a través de estos medios. Le habla la hermana Carmen Rivera Madera, anciana de la Iglesia Presbiteriana en Río Grande. Los invito a que juntamente con nosotros reciba la palabra de Dios a tu vida. Dios está aquí para suplir tus necesidades. Créelo y verás la gloria de Dios. Llamamiento a la adoración. Las personas que confían en Dios son como el monte de Sión, que nadie puede moverlas, permanecerán para siempre. Las montañas protegen a Jerusalén y Dios protege a su pueblo ahora y siempre. No siempre la maldad reinará en el mundo, para que la gente buena no practique la maldad. Dios mío, trae paz al mundo. Que esa paz comience con nuestra vida en adoración a ti, sin cansarnos de hacer el bien. Que nuestra boca declare al mundo, cantando y orando, que en Dios es en quien confiamos. Aleluya. Dios permanece para siempre. Hermanos y hermanas, alabemos al Señor entonando el himno. Hemos venido a este lugar. Hemos venido a este lugar, juntos en su nombre a adorar. Hemos venido a este lugar, juntos en su nombre a adorar. Hemos venido a este lugar, juntos
confesión de pecado, leída al unísono. Dios de gracia, tú nos dices que quien siembra maldad cosecha de gracia. Nos advierte que no explotemos a la gente pobre y que no oprimamos a quienes tienen necesidad, porque tú les defiendes. Sin embargo, oh Dios, qué poco cuidado ponemos en ayudar a las personas que nos necesitan y qué empeño ponemos en muchas ocasiones en hacer daño. Cuando no damos a quienes tienen necesidad, hacemos daño. Cuando hablamos mal de las demás personas, hacemos daño. Cuando insultamos a otra persona con nuestras mentes o nuestras palabras, sembramos maldad. Ayúdanos a ser fiel a la fe que has puesto en nuestro ser. Que nuestra salvación se manifieste en testimonio vivo de amor, esperanza y justicia para todo el mundo. Y que seamos bendición y no maldición para otras personas. Perdónanos, Dios, que eres todo amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Nos presentamos ante Dios para reflexionar individualmente. Seguridad de perdón. Reverendo Aurelio García Arcilla. Amados hermanos y hermanas, hemos confesado nuestros pecados, creyendo la palabra de Dios. Hemos aceptado que somos hombres y mujeres sujetos a errores, a pecados, a fallas. Como dice la palabra griega hamartía, apuntamos al blanco pero nos quedamos cortos. Pero la palabra del Señor nos garantiza que si verdaderamente, si sinceramente y de todo corazón nos arrepentimos de nuestros pecados y nos presentamos delante de Él reclamando su misericordia, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Crean la palabra del Evangelio, hermanos. En Cristo Jesús somos perdonados. Gloria sea su nombre. Gracias, Señor. Aleluya. Oración de iluminación por la anciana gobernante Carmen Maldonado Molina. Dios, Padre Santo, te bendecimos y te adoramos. En estos momentos te pedimos tu iluminación. Vamos a escuchar tu palabra y la predicación de esta mañana. Usa con poder al mensajero, al doctor reverendo Aurelio García Arcilla. Permite que cada persona que lo escuche, tú les hable, que sea un mensaje de esperanza para cada vida. Quita todo aquello que nos distraiga, porque queremos estar atentos a escuchar tu voz. Bendice a cada vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tengamos la primera lectura bíblica para el día de hoy, que se encuentra en Proverbios, el capítulo 22, versículos del 1 al 2, luego del 8 al 9 y luego del 22 al 23. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama, más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran. A ambos los hizo Jehová. El que sembrare en iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. No robes
al pobre, porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. Esto es palabra de Dios. Del Nuevo Testamento leemos en la carta de Santiago, capítulo 2, los versos del 1 al 10 y luego del 14 al 17. Hermanos míos, ustedes que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben hacer diferencias entre las personas. Puede darse el caso que al lugar donde ustedes se reúnen llegue alguien vestido con ropa elegante y con anillo de oro, y llegue también un pobre vestido con ropa andrajosa. Si ustedes reciben gustosos al que viste la ropa elegante y le dicen: venga usted, siéntese aquí, que es un buen lugar, pero al pobre le dicen: tú quédate allá de pie o siéntate en el suelo, ¿acaso no están discriminando entre ustedes y haciendo juicios malintencionados? Amados míos, escuchen esto. ¿Acaso no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que le aman? Pero ustedes han despreciado a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los explotan a ustedes y quienes los llevan ante los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que blasfeman contra el precioso nombre que fue invocado sobre ustedes? Bien harán ustedes en cumplir la ley suprema de la Escritura: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes hacen diferencia entre una persona y otra, cometen un pecado y son culpables ante la ley. Porque cualquiera que cumpla toda la ley, pero que falle en un solo mandato, ya es culpable de haber fallado en todos. Hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no tienen obras? ¿Acaso esa fe puede salvarles? Si un hermano o una hermana está desnudo y no tiene el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes le dice: vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar saciados, pero no les dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? Lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obras, está muerta. Y esto es palabra de Dios. Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno, así que fue y se arrojó a sus pies. Esta mujer era extranjera, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. Deja que primero se sacien los hijos, replicó Jesús, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Jesús le dijo: por haberme respondido así, puedes irte tranquila. El demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio ya había salido de ella. Luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió por Sidón al mar de Galilea, internándose en la región de Decápolis. Allí le llevaron un sordo tartamudo y le suplicaban que pusiera la mano sobre él.
Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él. Le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo: Efatá, que significa ábrete. Con esto se le abrieron los oídos al hombre. Se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie. Pero cuanto más se lo prohibía, tanto más lo seguían propagando. La gente estaba sumamente asombrada y decía: todo lo hace bien. Hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Amados hermanos y hermanas, el mensaje para esta ocasión se titula Con mayor celo lo proclamaban. Amados, la hermana Lucy me dejaba perplejo. Esa ancianita de más de 80 años no faltaba a la iglesia del Viejo de San Juan a menos que estuviera de viaje o seriamente enferma. Era una viejita dulce, de hermosa sonrisa, muy callada, probablemente en parte porque ella estaba bien sorda y no entendía mucho de lo que se le decía. Pero lo que me causaba perplejidad era su persistencia. Si no la traían a la iglesia, agarraba una guagua desde Puerto Nuevo y llegaba como mejor podía. Muchas veces, por tanto, llegaba hacia finales del culto, muy fatigada, muy sudada, sin respiración, cansada de subir las lomas del Viejo San Juan. Me sorprendía ver cómo una viejita tan delicada y frágil podía tener una voluntad tan recia de venir a la iglesia. Decidí entonces que tendría que recogerla en su casa y llevarla. Se lo había ganado por tantos y tantos años de fidelidad, más de 40. Y además yo no me quería hacer responsable de que le diera un infarto por tan grande esfuerzo. El pasaje del Evangelio para hoy nos habla de los milagros de Jesús. La gente estaba tan necesitada y tan deseosa de recibir la sanidad de Jesús que lo seguían a todas partes, inclusive fuera del área de habitación tradicional de los judíos. En nuestra historia, Jesús llega hasta la región de lo que había sido la antigua Fenicia, cerca de las ciudades históricas de Sidón y de Tiro. Allí entra en una casa y el texto nos da a entender que está buscando un poco de tranquilidad porque las multitudes lo acosan continuamente. No obstante su esfuerzo, una mujer extranjera, sirofenicia, se entera de su presencia y va a suplicarle pidiendo sanidad. Jesús le responde que su prioridad tiene que ser las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, la misión esencial del Mesías es recoger el rebaño perdido de la casa. Es cumplir con su designación como ungido del pueblo elegido. La misión es muy urgente y es muy inmediata como para que permita desviaciones de ese curso. Pero aquella mujer era bien insistente. Su situación era muy pesadumbrosa. Su hija estaba gravemente enferma y en peligro de perecer. Ella no iba a dejar pasar su oportunidad. Así que, haciendo la metáfora que Jesús le lanza en la confirmación, en que afirmaba que el alimento es para los de la casa, los hijos de Israel, ella contesta que en la casa el alimento es tan abundante que hasta los perritos comen de las migajas que caen de la mesa. La respuesta sorprende a Jesús. Pienso que lo sorprende porque esa mujer conoce el Dios de la gracia, el Dios de la generosidad absoluta, el Dios precisamente que Jesús predica. Ella reconoce al Dios que hace llover sobre justos y sobre injustos igualmente. Conoce al Señor Dios que es generoso sin ningún límite,
que llueve sobre justos e injustos, porque su gracia y porque su poder son ilimitados. Esa mujer, de hecho, ya pertenece al reino de Dios que Jesús predica. Los discípulos habían reconocido a aquella mujer como una extranjera. Para ellos era alguien que estaba de más en el grupo. No tenía derecho. Aquello era una majadería, un estorbo a la predicación del Evangelio. No solo sorprende la hábil riposta de la mujer a la interjección de Jesús, sino en última instancia lo que sorprende aquí es la gracia de Dios. Esa gracia sobreabunda y se desborda, transgrede las fronteras de Israel y viene a bendecir a los que no son herederos en propiedad de aquella promesa. El pasaje de Santiago nos viene a reforzar esa lección. En la iglesia primitiva, la gente pensaba en gran manera como pensaba todo el mundo en la calle. Hay un cierto prestigio en recibir huéspedes distinguidos en medio de la congregación. Si aparece por ahí alguien prestigioso, alguien bien vestido, alguien prominente o rico, la gente se complace en pensar que viene a hacer un reconocimiento de ellos como grupo, con aquella presencia suya, y que esa presencia los hace a ellos, a la congregación, parecer más importantes y prestigiosos. Siempre me acuerdo de los murmullos cuando en un aniversario de la iglesia de Arecibo, el alcalde de por más de 40 años, Goico, llegó y se sentó en la congregación, con su trajecito, con su barriguita, viéndose muy distinguido, y todo el mundo miraba para allá. En la carta, sin embargo, el autor está amonestando a sus oyentes, estableciendo que esa distinción que hacen es puro prejuicio. No hay razón objetiva para pensar que ese rico o aparentemente rico sea una persona más digna o más sincera que un pobre que viniera andrajoso y sucio. Sencillamente estamos saltando a conclusiones prejuiciadas acerca de las personas. Santiago entonces le recuerda a la congregación que ellos mayoritariamente eran pobres en sus orígenes, que habían sido por mucho tiempo víctimas de los prejuicios culturales, de los prejuicios religiosos, de los prejuicios de clase de la sociedad pagana en general. Era totalmente incongruente que ellos también iniciaran un discrimen del que siempre habían sido víctimas. En nuestra hermana iglesia de Monteflores, la comunidad ha cambiado mucho durante la vida de la iglesia. Al principio el vecindario era mayormente de gente joven y trabajadora de por allí, gente de la comunidad tradicional de Santurce, pero también de nuevos inmigrantes de los pequeños pueblos de la isla. La congregación fue muy exitosa al trabajar con esa población. Según pasaron los años, aquella gente prosperó y se mudó a las urbanizaciones más alcurniosas de la gran ciudad. Ahora viajaban en carro hasta Santurce para adorar, pero como vivían lejos y tenían otro ambiente, sus descendientes buscarían otras iglesias. Mientras tanto, una vigorosa y cohesiva comunidad dominicana había llenado el antiguo vecindario. Había resistencia de ambas partes. Los antiguos miembros de la iglesia, por un lado, y la reciente inmigración, por el otro, y no estaban seguros de cómo integrarse. Era una resistencia nacida del miedo y de los temores infundados. Una vez algunos de los vecinos dominicanos se integraron a la congregación, quedó claro que no serían rechazados por la vieja población y que se podían sentir perfectamente cómodos en la iglesia. Aunque todavía la integración es un proceso difícil, queda claro que la única barrera real es la timidez y el temor.
La tradición, mis amados hermanos y hermanas, la tradición de la justicia social y de la necesidad de tratar ecuánimamente a todos es un tema muy viejo y muy central en la vida del pueblo de Israel. Los profetas enfatizan cómo el pacto entre Dios y el pueblo es un pacto de gracia, un pacto basado en la generosidad inmerecida de Dios para con su pueblo. Si la base del pacto es la misericordia divina y ese pacto es igualitario para toda la comunidad, entonces es necesario y siempre fue necesario que todos los israelitas se trataran mutuamente con justicia y con equidad, sin prejuicio por clase social, como también lo establece el libro de los Proverbios en nuestra primera lectura de hoy del Antiguo Testamento. Nada más claro que esta enseñanza, tanto por el pacto como por la razón natural que se manifiesta en estas sabias enseñanzas de la cultura popular. Oiga, hermanos y hermanas, los miembros de la iglesia sabemos esas cosas bien. Nos las han enseñado desde chiquitos. Pero es que el prejuicio no tiene que ser intencional y odioso. A veces la misma inmovilidad lo constituye. Por eso la nueva legislación nos habla de discrimen institucional, porque lo seguimos haciendo por uso y por costumbre. Lo seguimos haciendo en nuestras reglas, en nuestros hábitos, en nuestras anticipaciones de cómo debe ser el mundo. O más específicamente, en nuestro caso particular, nos podemos sentir tan cómodos, tan felices entre la gente que ya conocemos y amamos, que no nos inclinamos a presentar gente nueva en nuestro ambiente, porque se podrían alterar las relaciones sociales que ya consideramos sanas y bien establecidas. O sencillamente nos da miedo acercarnos a otros para hablarles de la gracia de Dios y de la hermosura de nuestra vida en comunidad en la iglesia. Nos sentimos que rompemos las reglas sociales sin darnos cuenta que esas reglas que la sociedad nos establece son de hecho adversas al Evangelio. No nos atrevemos a hacer lo que nos viene naturalmente, compartir ese regocijo de la salvación con todos los demás. Hoy, mis amados y mis amadas, las Escrituras nos llaman a vencer el pensamiento que nos inhibe de compartir el gozo de la salvación. Así como Jesús se sorprendió del conocimiento religioso de la mujer, tanto como de su fe, así como la multitud al final de la historia no se podía inhibir de contar la alegría de la salvación que los milagros de Jesús manifestaban, nosotros ahora no nos podemos inhibir de compartir el Evangelio, de abrir la puerta de la salvación y abrir la puerta del gozo de la salvación a los demás. Que el Señor nos permita vencer nuestras inhibiciones y nuestros prejuicios al compartir las buenas nuevas de gran gozo. Oremos. Señor y Padre, te alabamos y te damos gracias por esta preciosa lección espiritual que tú nos enseñas. Confesamos, Señor, que somos tímidos, que somos medrosos, que somos inhibidos al compartir el Evangelio que nos da tanto gozo y tanta seguridad. Transforma nuestras mentes y nuestros corazones, oh Dios, y confórmalas a tu voluntad, para que gozosos podamos salir a compartir las buenas nuevas de la salvación, la alegría del reino de Dios. Por Cristo lo pedimos. Amén. Amados hermanos y hermanas, reafirmemos nuestra fe entonando el himno Mi Esperanza. Está en Dios desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final.
presencia del Señor, el que sostiene todo con poder. El mar turbado puede detener en sacrificio. Él dio su vida por mí, mi esperanza está en Dios. Desde hoy y para siempre, mi esperanza está en Dios hasta el final. Su tierno amor se muestra en cada amanecer, que viene al quebrantado pecador para sanar y para perdonar. El que confía en él encontrará la paz. Mi esperanza está en Dios. Desde hoy y para siempre, mi esperanza está en Dios hasta el final. Señor, oh Señor, confío en ti, desde hoy y para siempre, mi esperanza está en Dios hasta el final. Mi esperanza, mi fe está puesta en Jesús, en su palabra y su virtud, hasta el final, el final. Amados hermanos y hermanas, hoy como parte de la vida de la Iglesia nos unimos a la celebración de un año más de vida de nuestra queridísima hermana y anciana de gobierno Agnes Guasp Aponte. Queremos compartir con ella la porción bíblica que se encuentra en Números capítulo 6, los versículos 24 y 26. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Oremos. Señor, te presentamos en estos momentos a la hermana Agnes Guasp Aponte. Te damos gracias por un año más de vida. Permite que el amor y la alegría esté presente en medio de su vida a través de sus familiares y amistades. De igual forma, clamamos por su salud. Sé tú con ella a través de su proceso de recuperación y permite que el proceso de sanación sea uno muy especial. Bendícela y guárdala, Señor, en todo momento. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Feliz cumpleaños, Agnes. Dios te bendiga. Oremos. Señor Padre Todopoderoso, venimos ante ti como tu pueblo, congregado de todo pueblo y nación, Señor, delante de tu presencia,
por el llamado externo de la voz alta del santo evangelio predicado y por el llamado interno de tu Espíritu a nuestros corazones. Hemos venido reconociendo que somos pecadores, pero que siendo hijos tuyos podemos clamar a Abba, Padre, porque tú nos has abierto la puerta de la salvación por medio de Cristo Jesús, nuestro Redentor. Y por tanto te presentamos nuestras necesidades. Como dice la oración, te pedimos que nos des el pan diario, Padre Celestial. No solo el pan material, sino el pan de nuestro espíritu. Te pedimos, oh Dios, por los que se encuentran enfermos en nuestra congregación. Te pedimos por los que se encuentran aislados por la amenaza de la pandemia, Señor, y no pueden compartir con nosotros. Te pedimos, Señor, porque ante el surgimiento de la nueva variante, nos tenemos que retrotraer nuevamente a nuestros hogares. Padre Celestial, el mundo se encuentra convulso, se encuentra pasando por grandes cambios. Hay guerras y rumores de guerras, hay conflictos económicos, hay conflictos por el agua y por el cambio climático, Señor. Y uno de los aspectos más horribles de estos es esta pandemia que vivimos. Te pedimos, oh Dios, que tú nos des tiempo, que seas un poco más tolerante con nosotros, que nos instruyas, Señor, para confrontar estos grandes retos que hemos causado con nuestros propios errores. Te pedimos, Señor, que seas compasivo con los que sufren. Te presentamos, oh Padre, a las víctimas de las inundaciones en Estados Unidos, desde Luisiana a Nueva York, las víctimas de los fuegos, desde el estado de Washington hasta Grecia, las víctimas de los terremotos, particularmente el más reciente en Haití. Te presentamos a este cuerpo de Cristo, Señor, para que tú lo llenes de energía y pueda dar testimonio en este lugar a través de las acciones benéficas, así como de la predicación de la palabra por hecho y acción. Señor, danos consuelo, danos fortaleza, danos constancia y vigor. Danos también, oh Dios, la perseverancia, el empeño que le has dado a otros en otras generaciones, de continuar llevando el batón, pasando el batón de este santo evangelio. Que tu palabra, Señor, siempre abunde en esta tierra y sobre toda la superficie del planeta. Por Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti. Tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por la bendición que nos brindas, por el privilegio de ser tus hijos, tus amados hijos. Honramos tu presencia en medio nuestro. Nuestras vidas son tuyas y agradecemos tu bendición. Además de nuestras vidas,
suplico aceptes estas ofrendas que con todo el corazón traemos. Es una pequeña porción de tanto que nos has dado. En adición, mi Señor, te suplico suplas a nuestros hermanos que aunque han tenido el deseo de ofrendar, no han podido hacerlo. Te suplico los bendigas y les suplas, amado Padre Celestial. Todo esto te lo imploramos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos y hermanas, nos preparamos para la celebración de la Cena del Señor. Es el Señor mismo quien nos invita a participar de esta cena. Nosotros oficiamos en su nombre. Él invita a hombres y mujeres, niños y niñas, que habiendo depositado su fe en Él, prometen hacer una vida renovada y dedicada a Él. Escuchemos las palabras de institución, según nos las transmite el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, donde escribe: yo recibí esta tradición dejada por el Señor y que yo a mi vez les transmití, que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan y después de haber dado gracias a Dios lo partió y dijo: este es mi cuerpo que muere en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Así también después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza confirmada en mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. De manera, amados hermanos y hermanas, que hasta que venga el Señor, proclamamos su muerte cada vez que comemos de este pan y participamos de esta copa. Oremos. Señor y Padre Celestial, te alabamos y te damos gracias, porque tú en toda época y en todo momento nos has acompañado. Desde la creación de este mundo que hiciste especialmente para que tu pueblo lo disfrutase y lo habitase, hasta la culminación de los tiempos en la venida del Señor, tú nos acompañas y nos bendices. Te agradecemos, Señor, que llamaste a un pueblo de la salvación, que diste un testimonio oral y escrito a través de las Escrituras, Padre Celestial, sobre tu mensaje y tu promesa de salvación. Porque en la culminación de los tiempos enviaste a tu Hijo único a participar como ser humano entre nosotros, a predicar, a sanar y, Señor, a entregar su vida por nuestra salvación. Porque lo reivindicaste y lo sentaste a tu mano derecha, Padre Celestial. Y porque has enviado predicadores impulsados por tu Espíritu Santo a proclamar este mensaje. Por cada uno de los hombres, mujeres y niños que han creído este mensaje y que lo llevan, Señor, dando testimonio con su vida y su palabra, te damos gracias. Te pedimos, oh Dios, que levantes nuestra mente y nuestro corazón, nuestra mente a contemplar el misterio celestial de la salvación, nuestro corazón a ser ablandado para recibir tu misericordia y tu fe. Separa además, Señor, estos elementos del pan y del vino de su uso ordinario para el uso especial que les damos en la mañana de hoy. Que sean verdaderamente para nosotros una participación del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos y hermanas, usted en su hogar toma su porción de pan, toma su porción de vino, o lo que usted tenga más próximo a estos elementos, porque por medio de ellos, con la ayuda del Espíritu Santo y con la gracia de la fe verdadera, haremos que el Señor transforme estos elementos de su uso común en el uso sacramental que les damos, que verdaderamente sean para nosotros una participación en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Así dijo el Señor aquella hermosa noche, anticipando su muerte: este es mi cuerpo que por vosotros es roto.
Participen de estos elementos por fe en sus corazones. Sean agradecidos. Esta es la copa de mi sangre, derramada en nuevo pacto por todos los que creen. Participen de esta copa, participen de este pan, por fe en vuestros corazones, y sean agradecidos. Ven a nosotros, Señor Jesús. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu gracia y por tu amor, por tu palabra escrita, pero más aún por tu palabra viva, Cristo Jesús, que vino a este mundo a salvarnos, y a quien recibimos por el poder del Espíritu Santo por medio de este sacramento. Te pedimos que así como nos congregamos en torno a esta mesa, tú congregues a tu santa iglesia en tu servicio, en tu amor y en fidelidad a ti, en unidad de propósito para transformar el mundo con tu santo evangelio. Gracias te damos, Señor, por este don de la salvación. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Dios cuidará de ti, vive amparado en su inmenso amor. Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti, y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Si desfalleces en tu labor, Dios cuidará de ti. Si ves peligros en derredor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Nunca en la prueba sucumbirá. Dios cuidará de ti. En su regazo te apoyará. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Amados hermanos y hermanas, al llegar al final de este hermoso culto a Dios, en que Él nos ha llamado, se ha acercado a nosotros, nos ha otorgado su gracia, su palabra, su salvación, ha renovado nuestro espíritu, nos ha confirmado en la fe y nos envía ahora a servir a su pueblo. Cerramos pidiendo su bendición y dándole gracias una vez más por su amor y por su misericordia. Oremos. Gracias te damos, oh Dios, por el don de la salvación, aun en medio de estas tormentas que estamos pasando, en nuestra vida de salud, Señor, en nuestra vida espiritual,
en nuestra vida histórica como humanidad, aún en nuestra vida ecológica, Señor. Pese a todos los obstáculos y todas las tormentas, reconocemos tu gracia amorosa, tu misericordia y tu providencia que nos mantienen firmes, que nos aseguran de un final feliz junto a ti. Por ello ahora nos dedicamos una vez más y te pedimos tu dirección y tu bendición. Te pedimos que sea la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre Celestial y el consuelo y la inspiración del Espíritu Santo sobre cada uno de los que están aquí presentes y sobre todo el pueblo de Dios, desde ahora y eternamente. Amén. Vayan y sirvan a Cristo Jesús. Sirvan al Dios Trino. Sírvanle con amor y con seguridad, con vuestras vidas, con vuestra palabra, con vuestras mentes. Amén. Y si alguien te pregunta cómo estás, cómo estás, cómo estás. Y si alguien te pregunta cómo estás, cómo estás, cómo estás. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Y si alguien te pregunta cómo estás, cómo estás, cómo estás. Y si alguien te pregunta cómo estás, cómo estás, cómo estás. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Amados hermanos y hermanas, la Iglesia Presbiteriana en Río Grande les invita a las oportunidades para orar y servir a Dios durante la semana. El martes 7, círculo de oración por la plataforma de Zoom a las 7:30 p.m., dirigido por nuestra anciana Carmen Irene Cohen de Jesús. El miércoles 8, el susurro de Dios a las 10 a.m. Deja que el Señor te susurre al oído a través de las distintas reflexiones. El jueves 9, encuentro educativo por la plataforma de Zoom a las 7:30 p.m., dirigido por el reverendo Dr. Aurelio García Archilla. Sábado 11, retiro para ancianas y diaconisas por la plataforma de Zoom a las 10 a.m. Y el domingo 12, nuestro culto de adoración a Dios a través de nuestra página de Facebook y el canal de YouTube. Les esperamos. Que el Señor les continúe bendiciendo abundantemente.